Muy buenas noches, amigos. Estamos nuevamente en el programa AM, en esta ocasión para hablar con un invitado boliviano. Estoy con Pablo Santa Cruz de la Vega, autor del proyecto OVNIS, líder y fundador del movimiento veganista, a quien le doy la cordial bienvenida. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, un gusto estar con ustedes, mi estimado Ovidio, en este nuevo programa que tienes, por el cual te felicito. Es todo un logro tener siempre un programa de televisión, hacer este tipo de producción en Bolivia y con esta temática siempre implica un gran mérito por lo difícil que es, así que mis mejores deseos en este 2021 para tu programa y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, empezando este 2021, definitivamente, desde la anterior entrevista que estuvimos con Débora Goldstein, hablamos del mundo interno, hablamos de los secretos de Bulgaria, y ella nos dio una introducción de lo que vamos a hablar esta noche acerca de lo que es este mundo interno, pero en particular de una región, y hago hincapié en esto porque al hablar con Débora, pues ella nos reveló que, por ejemplo, hay muchos secretos debajo de nuestros pies, literalmente, que no son muy conocidos, y el caso fue de Bulgaria y lo que podrían ser algunas tumbas de lo que se dice podría ser otro misterio más de uno de tantos debajo de nosotros. Y para eso lo hemos convocado para hablar en este caso de la Antártida. ¿Qué hay en la Antártida? Usted conoce el tema, cómo empieza esto, pero antes de introducirnos a este tema, coméntenos, ¿de qué trata este movimiento veganista y cómo es que se funda aquí en Bolivia? Bueno, excelente hablar de esta temática, de la cual no se habla, no porque no se quiera, sino porque hay mucha censura al respecto y escondimiento. Sin embargo, está siendo objeto de emergencia esta información ya muy difundida, inclusive en el formato convencional de grandes programas televisivos masivos como Alienígenas Ancestrales. Ya se dice algo al respecto, por lo tanto, no es algo desconocido tal vez para mucha gente. En cuanto a la trayectoria del proyecto OVNIS de Pablo Santa Cruz, evidentemente hemos escrito 4 o 5 libros de la saga Proyecto OVNIS que básicamente parten, o la base de su contenido está o gira alrededor de los misterios de la Antártida, del mundo intraterreno en la Antártida, de las bases alemanas, es decir, un hito muy importante de la Antártida y por lo cual se esconde mucho es que el Tercer Reich de Adolfo Hitler se habría relocalizado, ¿no? Y se hubiera trasladado de Alemania a la Antártida. Hay abundantes pruebas al respecto, de eso vamos a hablar en esta entrevista, y los libros de Proyecto OVNIS giran alrededor de eso. Y como está la Alemania nazi metida ahí, hay que hacer un revisionismo histórico porque es pues muy tabú hablar de la Alemania nazi en estos tiempos, ¿no? De tanto rechazo mediático, de tanta propaganda en contra que se ha hecho durante todos estos más de 70, casi 80 años, que han predispuesto a la gente hacia tener una visión negativa de Adolfo Hitler y el nazismo, pero además durante todo este tiempo el tema, digamos así, en paranormal, ¿sí? Hablar de ovnis, hablar de esoterismo en la Alemania nazi, está pues ampliando la temática a ese espectro que también es censurado en el mundo, en un mundo en el cual vivimos o gira alrededor el mundo de un racionalismo materialista, digamos, en toda la gente. Hay una castración metafísica en el mundo.
Por lo tanto, no vas a ver pues estas temáticas en los grandes medios de comunicación, libros, revistas, programas de TV. Más allá de lo paranormal y los fantasmas, no se ahonda en esta temática esotérica, en los misterios que lindan toda una metafísica, un mundo metafísico que realmente no se toca para nada. Entonces, eso hace que la temática aún sea más prohibitiva, ¿no? Pero, como te digo, lo más importante es que como la Alemania nazi está involucrada, necesitas hacer o tener una visión sobre el revisionismo histórico. Y ahí nace toda la obra que estamos haciendo. Porque hemos tenido que hacer un estudio muy minucioso de revisionismo histórico y cultural. Es decir, revisar la historia. Resulta que la historia que nos cuentan, Ovidio, está completamente malformada, distorsionada, sesgada, sin ninguna duda. Entonces, esto tiene fines políticos, ¿sí? Matar la verdad para imponer paradigmas culturales y paradigmas pseudohistóricos que nos están llevando a este nuevo orden mundial, evidentemente. Entonces, toda disidencia de pensamiento tiene que ser erradicada en pos de un pensamiento único, uniformado. En ese pensamiento único, Hitler es el mal, Alemania nazi es el mal, no existe Dios, no existe espiritualidad, nada, ¿no? El hombre evoluciona en un materialismo hacia una entelequia, ¿sí? En medio de un comunismo materialista, consumista, capitalista, abyecto. Fuera de todo lo que puedes ver y palpar no existe nada, no existen las realidades metafísicas, espirituales, en fin. Ese es el pensamiento único. Entonces, nosotros, como no teníamos material, hemos empezado a rebuscar, mi estimado Ovidio, entre una ciencia emergente muy importante, que también es censurada, que se llama revisionismo histórico. Y hemos empezado con esta recuperación a hacer y a copiar material para justamente demostrar a la gente el engaño en torno a todos estos paradigmas que nos venden. Ha sido la primera fase, ¿no? Blanquear de alguna manera una imagen tan negativa de la metafísica, del mundo espiritual, del legado ancestral que emerge en los años 30 en la Alemania nazi. Todo eso nos han escondido, ¿no? Un espectro extraordinario de hombres, dioses, semidivinos, de ángeles, de deidades, ¿no? Que antes estaban arraigadas en el mundo, en el pensamiento colectivo de los pueblos germanos, nórdicos, europeos, aquí, en el Tahuantinsuyo. Todo eso ha sido recuperado y da lugar a una grandiosa cosmovisión que crea todo un sistema de pensamiento político que llega al poder en ese tiempo con Adolfo Hitler en la Alemania nazi, con Benito Mussolini en Italia, ¿sí? Con Franco en España, de alguna manera. Es decir, hay una efervescencia en ese entonces entre una cosmovisión renaciente de un mundo lleno de dioses, lleno de mitos, lleno de leyendas, ¿no? De un legado ancestral vasto que nos permite entrar y comprender el misterio extraterrestre. Entonces, ahí la conexión con la Antártida. exacto. ¿Sí? Y así nacen los libros de Proyecto OVNIS, y con los libros de Proyecto OVNIS una serie de libros de revisionismo histórico recuperados de muchos autores que nos cuentan otra historia, a la historia que nos han contado en el colegio y en las universidades. Sí. Y así nace el movimiento veganista como un movimiento de recuperación de valores para hacer un movimiento metapolítico, ¿no? Tratar de entrar a la escena política del país, pero desde una esfera superior, integral, no desde la politiquería común
¿no? que rige hoy en día con esas roscas de poder político corruptas, que no tienen ideologías y sistemas de pensamiento para nada, todo es sacar de aquí y de allá, de sistemas de pensamiento tan obsoletos como el marxismo-comunismo, ¿sí? Y bueno, así llegamos a todo esto, Ovidio, que traemos. Entonces Pablo Santa Cruz no solamente es un ufólogo, entre comillas, soy un revisionista histórico, soy un líder metapolítico, ¿no? Por estos azares de la vida, soy un escritor, he tenido que hacer unos libros doctrinales para dar a entender y comprender a la gente esta cosmovisión integral. Así nace el movimiento veganista y el veganismo metapolítico que representamos. Entonces ahí está, digamos, toda esa introducción. Entiendo. Don Pablo, ¿cuál es el inicio de la investigación que ustedes realizan sobre estas civilizaciones? Usted habló de lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás con la Alemania, que pocos conocen, pero ¿por qué de pronto empiezan a investigar ustedes esto de la Antártida? ¿Cuál es la relación, o sea, de cómo es que se da la conexión entre Alemania y la Antártida para ustedes, y cómo empiezan a investigar este tema y a hablar de un mundo interno? Exacto, ese es el kit del asunto, ahí llegamos al meollo, que es lo que nos impulsa a hacer Proyecto OVNIS, a hacer el movimiento veganista, a revisar sobre la Alemania nazi, a conocer mejor a Adolfo Hitler, ¿no? Y todos esos mitos grandiosos que se mueven detrás de él, que era la SS, la Orden Negra, la Thule Gesellschaft, quiénes eran esos místicos que estaban detrás de Adolfo Hitler. Entonces, ¿qué había detrás de lo que hoy se llama pomposamente fascismo, ¿no? Y es negativo, para nada es negativo, es un sistema de pensamiento muy integral, etcétera. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿De dónde nos enteramos que hay una conexión con la Antártida? Esa es la clave. Sí, sí. Entonces, Ovidio, la historia va así. Tienes que tener una trayectoria gnóstica, sí o sí. Entonces, de alguna manera, una trayectoria, llamémosla, de búsqueda metafísica, ¿sí? Un camino espiritual, porque el espíritu no es algo tangible como la materia, ¿no? Es algo intangible, pero real. Entonces, Dios existe, pero hay mucha gente que es atea, ¿no? Entonces, eso es porque es intangible. No es una cosa tangible. Entonces, Ovidio, nosotros siempre hemos seguido un camino de búsqueda en este campo espiritual. Siempre. Siempre hemos estado detrás de eso que se llama gnosis, que es una palabra muy desconocida culturalmente en Bolivia. Tú les hablas de gnosis a las personas y dicen, ¿qué es eso? Pero hay mucho movimiento gnóstico en Bolivia. Yo he tenido la suerte de estar conectado con muchos gnósticos, estudiosos del esoterismo, del ocultismo, de la búsqueda espiritual, ¿sí? Entonces esta gente nos hizo llegar un material, se filtró, también muy censurado, de un autor llamado Miguel Serrano Fernández. Es un chileno. ¿Ya? Es un chileno que ha escrito grandes obras como Hitlerismo, El Cordón Dorado, ¿sí? O Hitler, el último avatar. Mira, a todas luces un hitlerista, pero esotérico. Está hablando de que Hitler es un avatar, ¿no? Entonces, nos llega este material que se llama Hitlerismo, El Cordón Dorado. Es un libro de Miguel Serrano, nos llega en un formato de fotocopias, lo fotocopiaron porque ese libro no lo vas a encontrar en librerías convencionales, no existe. En estos movimientos gnósticos, de alguna manera, me filtran este material y es ahí donde nos enteramos de una realidad extraordinaria, que en la Antártida hay una conexión con la Alemania nazi. En principio, ¿sí? En realidad, la cosa va así. La Alemania nazi tenía una conexión extraterrestre. Ah, bueno.
¿no? Entonces, si hay una conexión con la Alemania nazi en la Antártida hay una conexión extraterrestre. Entonces, Serrano es el primero en hablarte de la Antártida. Él viaja en un barco chileno a la Antártida en los años 50. Eso iba a preguntarle en qué época, pero adelante, adelante. Sí, en los años 50 él logra viajar. Miguel Serrano es un poeta chileno que tiene carrera de diplomático, muy buenos contactos ha tenido. Por lo tanto, ha llegado a hacer una carrera diplomática que lo ha llevado a ser diplomático cónsul de Chile en el Tíbet. Lo ha conocido al Dalai Lama. Ah, ya. Eso sí está entre otras personas. Miguel Serrano, y ha escrito una obra espiritual de tipo gnóstico, esotérico, referida al nazismo. Él inventa, digamos, ese término, esa terminología muy ahora difundida dentro del ocultismo que se llama nazismo esotérico. Él habla por primera vez de todas esas cosas. Y hace este libro, como te digo, El Cordón Dorado, ¿ya? Donde habla de la Antártida, habla de los platillos volantes, es decir, los ovnis, que habrían concebido con una ciencia espiritual, mira, no material, una ciencia espiritual recuperada, los alemanes en el Tercer Reich. ¿Cómo define? Porque tengo imágenes que vamos a empezar a ver, que casualmente, no sé si se enteró, salieron unas imágenes, lo estamos viendo en este momento, para la gente también. Estas imágenes hablan de videos inéditos de la Alemania cuando está haciendo pruebas de objetos voladores no identificados, pero no extraterrestres, sino terrestres. Ese es el video que lo estamos viendo. Cuando usted habla de objetos espirituales, no le está entendiendo muy bien el concepto. O sea, ¿es algo que no se puede ver, pero está ahí? ¿O a qué se refiere el concepto de objetos espirituales? Bueno, a ver, según Miguel Serrano, volveremos a Miguel Serrano, sí, que nos habla de la Antártida, nos dice que el último batallón de una élite selecta, sí, de la SS, las tropas de élite del nazismo, con el Führer Adolfo Hitler en platos volantes, ¿ya? Hacen una evacuación de Alemania a último momento, a la Antártida. ¿Sí? ¿Ya? Eso nos dice. Entonces, Alemania nos dice, concibe una tecnología, llamémosla ovni, ¿ya? De una ciencia espiritual recuperada, no una ciencia material. Primero hablemos de eso, ¿no? Es entonces, la tecnología ovni está relacionada a un salto espiritual más que material. Ya. ¿Sí? De eso nos habla Miguel Serrano en su obra. Y una serie de cosas que empieza a vertir en El Cordón Dorado, que realmente son impactantes para una gente que nunca ha escuchado eso. No. Son impactantes. Uno dice, claro, en principio uno no puede concebir, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, Ovidio, los alemanes, dentro de la historia misma distorsionada que conocemos, han sido los inventores de toda la tecnología y los saltos tecnológicos que tenemos ahora, y justo en la Segunda Guerra Mundial. Ellos han inventado los aviones a reacción, han inventado los cohetes estratosféricos, han inventado los combustibles sintéticos, han inventado la tecnología astronáutica. Ellos han innovado la astronáutica antes, mucho antes que los aliados, en fin. Entonces, mi estimado Ovidio, lo que sucede aquí es que es evidente y muy posible que hayan accedido a una tecnología que funcione no convencionalmente. Es decir, toda esta tecnología que ellos han llegado a la cumbre de la tecnología material, toda la tecnología que manejamos ahora en el mundo moderno es la cumbre de la tecnología material, ¿sí? Pero los ovnis van más allá.
son muy superiores a cohetes estratosféricos, son muy superiores tecnológicamente a aviones, ¿sí? Por lo tanto, su tecnología también comunicacional, su aviónica, etcétera, debe ser muy superior. Es más, rebasa con todo lo que hasta entonces habían inventado los alemanes y la humanidad. Por lo tanto, esta tecnología tiene otra procedencia, una procedencia, llamémosla así, divina o espiritual. Es lo que le cuesta entender a la gente. Ahora, para que se haga más claro lo que digo, un conocimiento extraterrestre. Un conocimiento extraterrestre. Entonces, más que hablar de un objeto espiritual, Ovidio, hablaremos de un objeto extraterrestre. Ya, una ciencia extraterrestre, para que podamos entender, porque realmente, si lo espiritual es intangible, ¿cómo entendemos una ciencia espiritual? ¿Sí? Pero para ayudar a la gente, y es lo que habla Serrano también en su obra, cómo se han movido los megalitos de Sacsayhuamán, los megalitos de Baalbek, cómo se han construido las pirámides de Egipto. No solamente en las pirámides de Egipto, en su interior hay megalitos que pesan miles de toneladas, Ovidio. ¿Cómo han movido los antiguos eso? Con poleas y palancas. Hay un dato adicional que bien que toca a Pablo este tema. Se descubrió el año pasado la posibilidad de que las pirámides de Egipto no fueron construidas por la gente del lugar, es decir, de Egipto, sino que ya estaban ahí dichas pirámides y ellos fueron a utilizar ese conocimiento que había en las pirámides y las pirámides en sí, es decir, como fuentes de energía. Pero bueno, ese es otro tema. Me parece interesante también que dice usted que fue un conocimiento extraterrestre, pero ¿cómo es que se relaciona? Es decir, primero, ¿por qué van a la Antártida los alemanes? Cosa que no se conoce mucho, pero ahí está el dato. ¿Por qué van a la Antártida? Y dos, ¿cómo es que se relacionan con la tecnología extraterrestre, tomando en cuenta que supuestamente, entre comillas, esto no habría ocurrido hasta unos buenos años después, y que los primeros en tener contacto, supuestamente, nuevamente, fueron los norteamericanos, pero no es así, obviamente. Pero ¿cómo es que llegan a la Antártida y cómo es que tienen esta tecnología extraterrestre? Bien, entonces para responderte ahora hay que salir de Miguel Serrano. Miguel Serrano nos da esas pautas en El Cordón Dorado. Interesante libro, muy difícil de leer, porque Miguel Serrano es también muy poético. Pero recientemente este libro de Serrano lo recibimos en el año 1999, más o menos. 2000. Estamos hablando de 21 años atrás hoy. Sí, este libro de Miguel Serrano. Pasarían unos 6 años, del 2000 al 2000, finales de 2005 y 2006, que de repente nos llega una información definitiva. Lo de Serrano había quedado un poco nebuloso. Me acuerdo que en el año 1900, o sea, antes llega el libro de Serrano, en el año 2000, más o menos en el año 2000, en un canal de cable que era muy popular en ese entonces, se llama Hey Amin Mundo, ¿sí? Ahora no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero es un canal de la serie HBO que antes teníamos, y bueno, dieron un documental en trasnoche muy importante sobre los ovnis nazis, ¿no? Recuperar este documental sería cosa de titanes, no hay. He tratado de buscarlo en las redes, he tratado de encontrar, era un documental extraordinario donde se hablaba de esta tecnología desarrollada por el Reich, y deja de ser tan chocante el tema de cómo, cómo relacionar a los nazis con los ovnis y los extraterrestres, deja de ser chocante, empieza a salir este material. Pero como te decía, en el año 2005, 2006, llega un material definitivo, se llama
sabiduría hiperbórea. ¿Sí? Y esta vez no es un chileno, sino un argentino llamado Luis Felipe Moyano, el autor de dos extraordinarias obras, donde todo se aclara, todo el panorama, ¿no? Ahí uno comprende, uno, que es una ciencia espiritual, que es el espíritu, eso intangible, que lo hace tangible, y dos, uno entiende la verdadera misión de la Alemania nazi, ¿no? Porque lo de la Alemania nazi ha sido una manifestación espiritual en el mundo para hacer que la humanidad dé un salto hacia esta realidad espiritual. O sea, eso ha sido la Alemania nazi, más que todo lo político y más que todo el movimiento material que hemos visto de la Alemania nazi. Lo más importante de ella es que era la manifestación de un salto espiritual para la humanidad. Ahí lo comprendemos. Mediante ese salto espiritual, el hombre redescubre un poder interior, mi estimado Ovidio, un poder interior que todos los seres humanos lo tenemos, en mayor o menor medida, pero no lo hemos olvidado y está relegado a nuestro inconsciente. Es un poder. Ya. Un poder que Luis Felipe Moyano, en su obra La sabiduría hiperbórea, llama el poder del Bril. No sé si has escuchado la palabra Bril. Sí, alguna vez lo he escuchado. Entonces, el Bril es un poder espiritual. El Bril, nos dice Luis Felipe Moyano, es un legado que tiene todo ser humano dentro de su misma genética extraterrestre. Es decir, hay seres humanos que tienen una genética extraterrestre, son en toda regla seres híbridos, ¿no? Es un ser humano, mitad extraterrestre. Estos seres humanos, esta raza de hombres, tiene ese poder llamado Bril, ese poder espiritual, es un poder interior. Lo que descubren los nazis, la Alemania nacional socialista, es la forma de conectarse con ese poder interior. Entonces, cuando tú te conectas con ese poder interior, ¿sí?, puedes dar un salto no, que trasciende todo salto evolutivo. Es decir, ya no necesitarías de la evolución, porque te lleva directamente a la fuente de la divinidad. No hay otra forma de explicarlo. Eso es lo que descubre Luis Felipe Moyano, la sabiduría hiperbórea que manejaba la Orden Negra SS. Ahora, es muy vasta la Alemania nazi, no todos estaban en poder de este conocimiento, solo una élite, Ovidio. El resto de la gente en la Alemania nazi tenía que prepararse para recibir este conocimiento. O sea, no cualquiera lo puede recibir. Exacto. Tiene que ser ¿Cómo es que se integran? ¿Cómo es que ellos llegan a obtener este conocimiento? ¿Fue por un azar del destino? ¿O fue porque Alemania, o en este caso la Alemania de aquel entonces, buscaba el conocimiento a cómo dé lugar por un afán tecnológico o de curiosidad? El motivo, ¿cómo es que se conecta con esta tecnología? Con ese conocimiento. Bueno, todo esto está explicado en la obra de Luis Felipe Moyano. Él escribe una novela de divulgación, para que veas la importancia de esto. Una novela de divulgación, para preparar a la gente para recibir la sabiduría hiperbórea. Entonces, en esa novela de divulgación, y yo me acuerdo, tú fuiste una de las primeras personas que me ayudaste a difundir hace 8 o 9 años, Ovidio, cuando tenías un programa radial AM. Yo me acerqué a tu programa con un libro llamado El misterio de Belicena Vilca. Exacto. ¿Sí? Esa simplemente es la novela de divulgación, para que tú entres en contacto con una realidad metafísica que es desconocida para el hombre occidental de nuestros tiempos.
Para la mayoría de nosotros es algo demasiado desconocido, entonces necesitamos una introducción. Eso es la novela, para entrar a los fundamentos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿ya? No es simple responderla, pero voy a tratar de hacerlo y voy a buscar varios caminos para hacerlo. Es que hay varias formas tal vez de explicar esto, ¿no? Cómo los alemanes logran hacerlo, o sea, qué los mueve a buscar ese conocimiento trascendente. ¿Cómo? ¿No? ¿Y por qué en Alemania? ¿Por qué no ha podido ser en otro país? Exacto. ¿Por qué no ha podido ser en Estados Unidos? ¿O por qué no ha podido ser en Francia? O no sé, en cualquier otro país. ¿Por qué en Alemania? Sí, porque tuvo que ver algo, ¿no? Claro. Entonces, simplemente puedo decirte que así lo han dispuesto los dioses, como los llama Nimrod de Rosario. Es decir, ahora para nuestro lenguaje moderno, extraterrestres. ¿Sí? Uh-huh. La mejor forma de explicarlo es la siguiente, Ovidio. Hay unas sociedades secretas que han perdurado desde la antigüedad centurias, siglos, hasta nuestros días, transmitiendo este conocimiento iniciático. Sí. ¿Ya? Estas sociedades secretas, Ovidio, son las que llegan a los tiempos del Tercer Reich, y son estas sociedades las que han preparado a la humanidad durante siglos para que pueda manifestarse en el mundo por primera vez una civilización espiritual. ¿Sí? Esta nuestra civilización actual, Ovidio, la que estamos viviendo, es una civilización materialista. Totalmente. No es espiritual. Para nada. Salvo las religiones que manejan ese tema para más control de masas, que para revelar a las masas una vía de liberación de su dolor y sufrimiento. Tú verás que las iglesias, sea cual sea la iglesia que sea, no libran al hombre de la ignorancia, del dolor y del sufrimiento. Para nada. Los aborregan. Son sistemas de control social. No tienen nada de espiritual. Entonces, vivimos en una civilización materialista. La primera civilización espiritual de esta era materialista en la que vivimos ha sido el Tercer Reich. Lo han preparado, Ovidio. Lo han preparado en estas sociedades secretas que vienen desde la Atlántida. O sea, tú me dirás, ¿y cuál es el origen de estas sociedades secretas? La mismísima Atlántida. La Atlántida, tú sabes, lo que nos han contado es que se hunde. Sí, sí. ¿Sí? Es el fin de una civilización. Lo que no nos han contado es que hubo una guerra que provocó el hundimiento de la Atlántida y que los sobrevivientes de la Atlántida son los que guardan este conocimiento espiritual, este conocimiento trascendente, y lo guardan en sociedades secretas que van ellos formando estos sobrevivientes y perduran hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Eso quiere decir que el origen de esta civilización espiritual, de este conocimiento trascendente, Ovidio, es la Atlántida. Es la Atlántida. Y que muy posiblemente los atlantes no eran, o sea, ¿cómo te digo? La teoría convencional de los alienígenas ancestrales, ¿sí? Esta teoría fue creada por el pensador suizo, investigador, Erich von Däniken. Sí. Sí, la teoría de los antiguos astronautas, ¿ya? Es esencialmente correcta, ¿ya? Es decir, es correcta, pero donde se equivoca es en lo siguiente: no eran extraterrestres, ¿ya?
sino una humanidad pretérita, la que ha sido y ha sembrado la tierra de todos estos vestigios incomprensibles, las pirámides, los grandes megalitos y todo eso que es incomprensible para nosotros, y que Eric von Däniken lo achaca a los extraterrestres. En realidad han sido los atlantes, una humanidad muy superior espiritualmente a la actual humanidad. Esa humanidad, nos dice Nimrod de Rosario, o sea, Luis Felipe Moyano, del argentino, esa humanidad era la que estaba conectada con el poder del Bril. Y esa humanidad es la que deja este legado en los sobrevivientes de su civilización destruida por una guerra cósmica, y que llega a través de los milenios a nuestros días en la Alemania nazi en forma de una sociedad secreta llamada Thule. Has debido oír hablar de la sociedad Thule. Su nombre completo es Thule Gesellschaft. Esta sociedad secreta es la responsable de que en Alemania haya resurgido este conocimiento, este poder espiritual en algunos de sus miembros, que han posibilitado un salto social, un salto político, un salto colectivo, ¿no? Han creado todo un sistema de pensamiento nuevo, una nueva cosmovisión, pero que no es nueva, es lo que sabían los atlantes en épocas de la Atlántida, que se recupera en Alemania hoy. Claro, la pregunta es entonces, ahí empieza el tema del contacto, si se quiere, extraterrestre, pero a diferencia de la Atlántida, de los atlantes, estamos hablando de una civilización muy grande, es decir, que estaba en casi creo que todo el mundo, pero en el caso de la época actual, bueno, de la época contemporánea en tal caso, sería, ¿por qué entonces solo Alemania? ¿O es que la historia está mal? No fue solo Alemania. ¿Ellos escogieron a los alemanes o fueron los alemanes que encontraron vestigios de ellos y empezaron a relacionarse? Ahí está el problema. Antes fue todo un continente, fueron varias ciudades atlantes, pero ahora solamente Alemania, o está mal la historia ahí. Claro, para eso todas las respuestas están en la obra de Luis Felipe Moyano, ¿sí? Pero evidentemente no solamente son los alemanes, pero sí son los pueblos de distintas razas que vivieron en la Atlántida, que reciben y tenían este poder espiritual. No solamente es la raza blanca, pero la última raza, la raza sobreviviente de la Atlántida, que conserva este poder, sí es la raza blanca, porque no es, digamos que en la época de la Atlántida hay cuatro grandes razas raíces, ya en la época de la Atlántida. Todas ellas tienen la posibilidad de entrar en contacto con el Bril, este poder espiritual. Estamos hablando de la raza roja, la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla. Son las cuatro grandes razas raíces. Existían las cuatro razas en la Atlántida. Sí. Entonces esto va más allá del aspecto de color de la piel, porque el poder del Bril es un poder espiritual. Entonces no tiene nada que ver con la raza biológica, ¿sí? Pero son las razas blancas las que lo conservan, los que conservan este conocimiento después del hundimiento de la Atlántida hasta nuestros días. Y por eso está muy relacionado con la raza blanca, porque los custodios de este conocimiento en la Atlántida fueron los antiguos hombres Cromañón, ¿no? O sea, la historia es esa. Los hombres Cromañón son los que reciben este legado, ¿sí?, de los atlantes directamente, y ellos son los que lo conservan. Son la raza Cromañón
son los supervivientes de la Atlántida, son de raza blanca. Ellos conservan este conocimiento y por eso, según Luis Felipe Moyano, este legado queda en manos de muchos linajes hiperbóreos. En Iberia está el nacimiento de la raza blanca, todo el mundo piensa que es en la India, ¿no? Y los llama indoarios, o en el Cáucaso, por eso se dice raza caucásica, pero no. Uno de los remanentes supervivientes de la Atlántida está en la península ibérica. Ya en España está el contacto más directo con la Atlántida. Otro está en Tiahuanaco. Otro está en la India, muy posiblemente. He escuchado mucho el término, y me hizo recuerdo en todo lo que me está hablando Pablo, es el tema del término originario, que vendría a ser de dos palabras, origen ario, y vendría relacionado a lo que está mencionando. Sí, correcto, porque según Luis Felipe Moyano, la raza aria es la que tiene la posibilidad de conectarse con este centro obril, con este poder espiritual. Uh-huh. Pero no se es ario por el color de la piel solamente, sino que se es ario ante todo por ese factor espiritual, ese legado, llamémoslo espiritual. Es un misterio intangible, por lo tanto su acercamiento amerita una obra especializada, Ovidio, científica, porque si no entramos al ámbito de las creencias y la especulación, como las religiones. Entonces, Luis Felipe Moyano hace ese tratado científico para explicarnos una realidad espiritual del poder del Bril. Se llama la sabiduría hiperbórea. Y en la sabiduría hiperbórea nos enteramos, aparte de Serrano, de hechos concretos que nos permiten aseverar que los alemanes descubren pues la posibilidad, el poder del Bril te otorga una posibilidad, ¿sí? Conectarte o abrir portales, llamémoslo dimensionales. Uh-huh. Hay portales dimensionales en el mundo que son invisibles para la humanidad corriente, pero que eran usados por los atlantes hace miles o cientos de miles o tal vez millones de años. Son puertas expandidas, naturales, que existen en varios lugares del mundo. Por ejemplo, una de ellas está en el Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Es una puerta dimensional, o sea, tú coincides con esa puerta en el Triángulo de las Bermudas y desapareces de este plano. Es lo que pasa. Uh-huh. Esas distorsiones espaciotemporales, las llamaremos así, esas puertas, existen en varios lugares del mundo. Se dice que una está en Mongolia. Se dice que otra está en el Himalaya. Se dice que otra está aquí, en los Andes. Se dice que otra está más abajo, allá en la Patagonia. Hay otra. Otras están en Norteamérica, que eran custodiadas justamente por miembros sobrevivientes de la raza roja atlante en Norteamérica, los actuales indios pieles rojas. Y mira la casualidad, todo este poder del Bril está conectado con unos símbolos mágicos muy poderosos, los llamaremos así, las runas, Ovidio, las runas. Las famosas runas. Tú vas a ver que todos estos pueblos custodios de este conocimiento del Bril, de este legado, como los pueblos pieles rojas de Norteamérica, usan las runas. Y ahí vas a encontrar una de ellas, sobre todo, que ahora es muy satanizada, la runa esvástica. Los antiguos hindúes, hasta el día de hoy, consideran a la esvástica el símbolo de poder y buena suerte y el símbolo más grande que existe. Por excelencia, sí. Claro, y por eso hasta el día de hoy su saludo en la India es esvástica. Esvástica. Ahí viene la palabra esvástica, es una bendición esvástica. Interesante dato, muy interesante. Claro, solo en nuestro mundo, que está gobernado por estos delincuentes, esta élite corrupta y satánica, la esvástica puede ser algo malo.
Solo en este mundo material que vivimos en Occidente ahora, donde no hay un rastro de espiritualidad. Pero en la antigüedad, la esvástica es un símbolo que está relacionado con el poder del Bril. Ahí está. Sí. Ahora, esa esvástica la vas a encontrar en Tiahuanaco. Sí. La esvástica. Eso es la vas a encontrar en la India, la vas a encontrar en Oriente Medio, la vas a encontrar en Sumeria, la vas a encontrar en la civilización minoica, una de las primeras civilizaciones. Vas a encontrar la esvástica. Es el símbolo de los atlantes, es el símbolo de la Atlántida. Eso es algo que no se conoce mucho, pero bueno. No se conoce. Volviendo un poco al tema, Pero a lo que voy, Ovidio, para terminar esto, a ver, hay una puerta más importantísima, ¿no? Una puerta de estas dimensionales que nos puede llevar a otras realidades, en fin, como lo que estamos hablando ahorita, que está en la Antártida. A eso que los alemanes descubren este legado en libros antiguos, en viejos vestigios arqueológicos atlantes, en fin, descubren que en la Antártida está una de estas puertas. Y por eso es que Hitler ordena al almirante Karl Donitz, el almirante de la Gran Armada española, alemana, al comandante de los submarinos, ¿no?, alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que vaya a la Antártida a hacer una inspección profunda. Y es ahí donde el almirante Karl Donitz descubre en la Antártida lo que él llama un paraíso inexpugnable. Mira, un paraíso en la Antártida, pero si es puro hielo. Eso. ¿Dónde paraíso? Resulta que debajo de los hielos antárticos hay un mundo vastísimo, realmente un paraíso inaccesible, que lo descubren los alemanes en la Segunda Guerra Mundial gracias a la recuperación de este legado. Y ese es el dato clave también que nos brinda Luis Felipe Moyano en su obra, y que nosotros vamos descubriendo cuando, por ejemplo, en el proyecto OVNIS hablamos de la invasión a la Antártida post Segunda Guerra Mundial que hizo el almirante Byrd a finales del año 1945, 46 y principios de 1947. ¿Sí? Entonces ese es otro tema. Pero ahí ya está la conexión Antártida. En la Antártida hay una puerta. Esa puerta conduce al mundo de los dioses de los antiguos atlantes. ¿Cuál es la diferencia entre la misión? Digamos que en la versión oficial hablan de que realmente Richard Byrd acudió al lugar porque fue casualidad, cosa que no se cree. ¿Cuál es la diferencia de esa misión norteamericana, que parece que estaba buscando lo mismo, a la versión alemana y que llega más antes, obviamente, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Uno buscaba el conocimiento y otro el poder? ¿O es que ambos buscaban lo mismo? ¿O era sola y simple curiosidad de saber qué pasaba ahí? Bueno, la historia de la Segunda Guerra Mundial en parte es conocida. Sí. Todos sabemos que Alemania tiene que enfrentarse contra todo el mundo, prácticamente sola, prácticamente. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué el mundo le da la espalda a Alemania? ¿Qué ocurre? Si los alemanes habían descubierto un principio o un poder espiritual que podía dar la redención a la humanidad, la redención. Es decir, ¿por qué fue combatida por todo el mundo? Para que se pierda esa posibilidad de redimir a la humanidad. ¿Qué es para mí redimir? Redención. Vivimos ahorita, Ovidio, en medio de países, en todo el mundo, en mayor o menor medida, con pobreza de todo tipo. Pobreza espiritual, pobreza material, decadencia, dolor, enfermedad, muerte. En mayor o menor medida, en todos los países hay crisis económica, ¿no? Vivimos la humanidad, yo creo
está llegando a niveles de estrés insoportables porque vivir se ha vuelto insoportable. Las deudas, los trabajos absorbentes, el materialismo, el consumismo. Entonces el ser humano está perdido. Esa humanidad en decadencia es patente después de la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial y Europa está desolada. Y no solo Europa, o sea, tú vas a venir, este retrato del mundo de ese entonces es patente en todas partes. Pero llega Adolfo Hitler al poder en Alemania y la transforma en una potencia mundial llena de dicha y felicidad y prosperidad económica, abundancia, en 5 años. Es una revolución. Él tenía una fórmula mágica. Entonces, eso era patente. Todo el mundo vio la grandeza de la Alemania nazi. Entonces, ¿por qué la combatió? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? ¿A qué quiero ir con esto, Ovidio? Que hay unas fuerzas regresivas o unas fuerzas negativas, unas fuerzas entrópicas, como las llama Miguel Serrano, que están en pos del sufrimiento y el dolor de la humanidad, porque viven de ese dolor y de ese sufrimiento, se alimentan. Es lo que en la cosmogonía de la Alemania nazi, la cosmogonía milenaria nórdica, como lo que diría Choquehuanca aquí, la cosmogonía andina, se llamaban la lucha eterna contra los Elementalbasen. Ahora lo llamamos la lucha contra el satanismo. Entonces, el mundo, Ovidio, está regido por estas fuerzas del mal, estas fuerzas satánicas. Ve el mundo: usura, engaño, deuda, dolor, enfermedad, falsedad, manipulación. ¿Quién nos gobierna? Fuerzas entrópicas, fuerzas malignas, sin lugar a duda. Hitler tenía razón. Entonces lo que hace Hitler es declarar la guerra total contra estas potencias que él llama las potencias de la materia, o lo que Luis Felipe Moyano llama las potencias de la materia. Y por eso es una guerra total contra todo el mundo, porque todo el mundo son las potencias de la materia. Mira, no nos engañemos en cuanto a eso. Aquí los seres humanos en nuestro propio país, todos son en mayor o menor medida corruptos, mentirosos. La sociedad en mayor o menor medida está llena de bajeza, suciedad. Sí, pero volviendo al tema, ¿cuál fue la motivación de Alemania para llegar a la Antártida? ¿Fue el conocimiento, la curiosidad, o es que ya estaban relacionados con los extraterrestres para ir a la Antártida? ¿Cuál es la diferencia de la misión norteamericana? Claro, para volver entonces a la pregunta, lo que hacen los norteamericanos es descubrir, cuando ocupan Alemania, es que los alemanes se han retirado, y además con todas sus tecnologías recuperadas, con todo su saber esotérico, con todo ese universo que podría trascender la humanidad, hacerla trascender, se realmente evacúan a Alemania y se van a la Antártida. Esto lo descubren los servicios de inteligencia en Alemania, cuando preguntaban a los prisioneros alemanes qué había sido de los cientos de submarinos que se habían perdido, ¿dónde están? ¿Ya? Resulta que entran los aliados a Alemania, la ocupan, y faltan 200 submarinos. Vaya. O sea, no 1, 2 o 3, 200. Entonces la pregunta era, ¿dónde están los 200 submarinos alemanes? ¿Dónde han ido? Han tenido que irse a algún lugar. Entonces, esta búsqueda, las élites de la Alemania nazi
con nombre y apellido eran buscados como criminales por los aliados, no habían. El mismo Adolfo Hitler no fue encontrado. Toda esa historia apócrifa que se cuenta, y además falsa, sobre su suicidio en el búnker, etcétera, es falsa, absolutamente falso, Ovidio. Ahora se sabe. Y ahora mismo los canales de la mentira lo difunden, ¿no? Y dicen, buscando a Hitler, un programa muy conocido de History Channel. No se ha suicidado en el búnker. No se han encontrado esos cuadros superiores de los SS y de estas sociedades secretas. Desaparecen 200 submarinos, desaparecen fábricas enteras de armas súper desarrolladas. ¿Dónde están? ¿Dónde se las han llevado? Todo se fue a la Antártida. Todo se fue a la Antártida. Todo se fue a la Antártida, y eso lo sabían los norteamericanos, y por eso preparan una expedición. O sea, eso es lo que motivó a los norteamericanos a ir a la Antártida, ¿no? La curiosidad. Obviamente no podían hacerlo abiertamente, porque la historia oficial hasta entonces, la versión oficial era que Alemania había sido derrotada completamente. Entonces, ¿cómo van a ir a pelear contra nazis en la Antártida? Si los nazis han sido derrotados. Entonces, tenían que inventar una cobertura para hacer algo tenía que ver. High jump. Claro. Y es que inventan que van a ir a hacer un relevamiento topográfico, van a ir a estudiar los pingüinos, van a estudiar las ondas geodésicas, magnéticas, en fin, una serie de cuentos arman para justificar la misión del almirante Bird. Pero lo que no pueden explicar es por qué va al mando de toda una fuerza militar conjunta, como las que utiliza hoy Estados Unidos para invadir países, ¿no? Llamadas task forces, con submarinos, portaaviones, destructores, tropas de tierra, en fin, que iban a hacer a la Antártida. ¿Contra quién iban a pelear? ¿Contra los pingüinos? Entonces ahí es donde se filtra todo lo que es la operación High Jump, y uno descubre la conexión con la Antártida. ¿Qué encontraron en la Antártida? Lo que los motiva a los alemanes para responder ya a la pregunta es que a través de este conocimiento que recuperan, lo llamaremos conocimiento iniciático, esta ciencia espiritual, descubren que una puerta funciona en la Antártida y que tienen que ocupar ese lugar. Y eso es lo que los motiva ya en 1938 a hacer la primera expedición antártica, después de siglos, donde ellos mismos, a principios del siglo XIX, son los que van a la Antártida, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, son ellos. Y, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, son ellos los que hacen las primeras expediciones a la Antártida, pero vuelven a hacer una expedición en 1938. Don Pablo, quiero agradecerle, el tiempo ha volado y ya hicimos una hora de conversación y no lo sentí la hora, entonces eso quiere decir que estuvo realmente interesante. Por favor, lo comprometo para una siguiente ocasión, para entrar en detalles de la vida alemana después de la Antártida, es decir, qué ocurrió. Se habla inclusive de la Luna, se habla de muchas cosas que ocurrieron después de la Antártida, con quienes se encontraron, qué había en la Antártida y por qué hasta la época actual lugares como la Antártida son prohibidos a la población civil. Ahora, ¿quién está gobernando en la Antártida? ¿Es tierra de nadie? ¿Es tierra de extraterrestres? Esos temas, por favor, lo invito cordialmente a una siguiente sesión en la que conversemos de manera también igual de amplia sobre estos temas. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias, Ovidio. Está bien, y yo creo que sí amerita una segunda y tal vez hasta una tercera parte, porque es muy ampuloso y, como verás, muy difícil de explicar, pero sí, hemos tratado de hacerlo mejor para que la gente más o menos ya vaya captando y comprendiendo algunas cosas. Será hasta otra, Ovidio. Muchas gracias. Un saludo a toda tu teleaudiencia y solo restaría que nos digas cuándo sale claro sí, reprise este programa. Claro que sí, don Pablo. Bueno, amigos, de verdad ha sido un gusto contar con ustedes. Como siempre, miren al cielo porque siempre hay algo más. Chao.